Amada Iglesia de Dios, paz. Seamos bienvenidos en esta bella y hermosa mañana en que el alto y soberano Dios de los cielos nos concede un hermoso privilegio de estar nuevamente reunidos en este santo día de reposo. ¿Nos sentimos contentos, hermanos? Sí, ¿verdad? ¿Por qué nos vamos a sentir tristes, verdad? Si aquí está toda la familia de Dios. Somos los hijos de ¿quién, hermanos? Los hijos de Dios, dice. Oh, amados, dice el apóstol, ¿verdad? Ahora somos hijos de ¿qué, hermanos? Hijos de Dios. Y no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, entonces seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es. Entonces aquí están los hijos de Dios. Y en esta mañana vamos a doblar rodilla y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Gracias. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, he aquí, Señor, que en esta bella y hermosa mañana, que corresponden a un santo día de reposo, nuevamente su iglesia se encuentra, bendito Dios, ya reunida, como un solo hombre, bendito Dios, para alcanzar su favor y hallar gracia delante de sus divinos ojos. Sublime Padre, en esta reunión, Señor, permita que todos estemos tranquilos, Señor, quietos, estemos con reverencia delante de usted, Señor. Sabemos que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, su palabra dice que ahí está su presencia. Sin más dudar, bendito Dios, que usted está en medio de nosotros. Está, Padre mío, pues para guardarnos y defendernos de todo mal. Así, Santísimo Padre, disipe todo pensamiento malsano, toda idea perversa, todo ego se disipe de nosotros. Reine, Señor, en nosotros ese espíritu de humildad, de sencillez, de verdad en cada uno, Señor, porque usted está en su santo templo. Así le ruego también por mí, Señor, que me dé palabra, bendito Dios, llena de gracia, palabra de autoridad, palabra de verdad, Señor, con la que yo pueda, Padre mío, estimular a su iglesia, pueda, Padre mío, despertar ese interés en cada uno de ellos, Señor. Sea su espíritu hablando en mí, Señor, así como usó a Samuel, el profeta del ayer, Señor Santísimo, así pueda, Padre mío, derramar esas palabras llenas de gracia, bendito Dios, en cada uno de sus hijos que somos pregoneros. Y en esta oportunidad, pues le suplico, Señor, pues que yo me pueda dar a entender con sus hijos, y esta bonita escuela que tendremos en esta mañana sea de gran edificación para cada uno por nombre. Santísimo Dios, favores que le suplico en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado. Amén, Señor. Bien, carísimos hermanos, después de haber nosotros orado al Señor, antes de tomar nuestro asiento, les invito, hermanos, que contemplemos la lectura bíblica según la escuela, es la escuela número 5. ¿Cómo se titula, hermanas y hermanos? El misterio de la pareja. Ya vamos a ver ese misterio, ¿verdad? En Efesios, es su capítulo 5. Sin más pérdida de tiempo, sin más preámbulos en esta oportunidad, porque el tema es extenso, vamos a ver en Efesios capítulo 5 y verso 22. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén, ¿verdad? Leamos juntos la palabra de nuestro Dios. Hoy no vamos a seleccionar, hoy la vamos a leer todos juntos, hermanos, en voz alta, ¿verdad? Dice así. Ya la encontraron, hermanitas. Todavía veo que buscan algunas hermanitas, buscan el libro. Efesios es una carta paulina, una carta dirigida a la iglesia a Éfeso, que la escribió de puño y letra el apóstol Pablo. Nos dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese sin mancha y santa. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Tomemos nuestro asiento, hermanos. Acomodémonos y vamos a meditar, a reflexionar en estos pasajes bíblicos que son de gran importancia para nosotros en los tiempos que vivimos, hermanos. Los tiempos que vivimos son tiempos finales, donde en este mundo todo es permitido, pero nosotros, como dice su palabra, no somos del mundo, sino somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Esa es una gran diferencia que nosotros tenemos que encontrar a la luz de la palabra de nuestro Dios. Dice el verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. ¿Qué es sujetar, hermanos? Es unir, ¿verdad, hermanos? Es estar atado. El día, hermanos, en que nosotros nos casamos, quedamos atados, hermanos, a la ley terrenal, como también a la ley de Dios. ¿Se recuerdan los hermanos casados? ¿Qué les dijeron en el día de que se matrimoniaron? ¿Verdad? Y allí se hizo un acto, ¿verdad?, delante del juez de letras, y usted juró solemnemente, ¿verdad?, hermano, a tener mucha sinceridad, una lealtad conforme a lo que usted dijo, y decía al final, sí lo quiero, dijo, ¿verdad? ¿Se recuerda esas palabras, hermano? Sí, la quiero. ¿Y ella cómo decía, hermano? Sí, lo quiero. ¿Y él cómo dice, verdad? No, ya no lo quiero, dice, ¿verdad? Bueno, no, ya no la quiero, dice, ¿verdad? Ya. No, dice, ¿verdad? No puedo estar con ella, no la soporto. No es así, amados hermanos. Ese matrimonio, el que estamos hablando, ese es conforme a la sociedad de este mundo. Así dicen los comentaristas, los hombres que investigan todo esto, que la base, dice, de la sociedad es que, hermanos, es el matrimonio. Pero el matrimonio con base a la sociedad, ese se disuelve. Los hombres lo disuelven. Pero el matrimonio que está instituido por parte de nuestro Dios, ese no se puede disolver, hermanos. Ese es para cuándo, hermanos. Ese es hasta que usted se muera y ella se muera, ¿verdad? Entonces queda libre de la ley, ¿verdad? Si la esposa muere jovencita y él queda joven, puede casarse, ¿verdad? Porque no tiene don de continencia, y de igual manera la hembra. Pero estando viva la esposa, tiene que seguir, ¿verdad? Porque está sujeto a la ley. Eso es unir lo que dice la palabra. Miren, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Se está refiriendo a las hembras, ¿verdad? A las mujeres. Las casadas, dice, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Dios, hermano, desde el punto de vista, puso al hombre la carga más grande, las tareas más grandes. ¿Quién las lleva, hermanos? Las lleva el varón, ¿verdad? Porque él es la cabeza. Él está dirigiendo el entorno de su hogar. Él está viendo, hermanos,
proveyendo todo lo necesario, lo económico, lo financiero. Él está al día, ¿verdad? Y le dice cuánto tiene ya de dinero, ¿verdad? Y le dice el gasto que me dio. Hemos salido escasos, ¿verdad? ¿Y él qué hace, hermanos? Se va al banco, ¿verdad? Retira unos centavitos y le da otro poquitito más, ¿verdad? Para los gastos del hogar, porque él es la cabeza. Y él no puede salir a prestar, a decirle voy a ir donde el vecino, ¿verdad que no, hermanos? No, el esposo, hermano, ¿verdad? Quien tiene que sacar de sus ahorritos, aunque lo estaba por ahí ahorrando para el carrito, pero ahora se fueron en los gastos. Mira, hermano, cómo es. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando el hombre toma en serio esa responsabilidad que le otorga el eterno Dios de ser la cabeza, de ser el varón, ¿verdad? El jefe, el rey del hogar. Hermanita, viene una sugerencia en el nombre de nuestro Dios. Nunca se tomen ustedes el cargo de ser las jefas. Nunca lo vayan a hacer, porque están desautorizando al varón. La mujer fue constituida para ayuda idónea, ¿verdad? Acordarle y decirle, mire, esto hace falta, hagámoslo así, pero nunca tomar la iniciativa que le corresponde al varón, porque Dios no le ha concedido que la mujer sea la cabeza, sino el varón. Dice la palabra, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo, dice, es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Quién es la cabeza de la iglesia, hermanos? Es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Una iglesia que no tiene cabeza, que no tiene Cristo, tampoco es su cuerpo, ¿verdad? Es un cuerpo extraño. Mire, dice el verso 24, vamos a ir un poquito así, algo deprisa, porque el día me hacían así con el reloj, ¿verdad? Y yo creyendo que había hablado poquito, tenía más de una hora de estar hablando. Vamos a ver verso 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La sujeción es algo bueno, hermano. Es importante, ¿verdad? En la vida del hogar. Porque donde no hay, hermanos, la dirección de Dios, es la mujer que trata de imponer, ¿verdad? Pero la palabra dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿cómo debemos de estar nosotros, hermanos? Sujetos a Cristo a través de su palabra. Mire, así también las casadas lo estén a sus maridos. Si va a salir a un viaje bastante distante, a distancia, tiene que comunicarle, ¿verdad? Y decirle, voy a salir tal día, denme permiso, voy a ir a ver a mis padres. Si es un matrimonio joven, porque aquí tenemos matrimonios jóvenes y matrimonios ya de adultos, ¿verdad? Pero aunque sean adultos mayores, siempre tenemos que ser comunicativos, ¿verdad? Porque la hembra no solo va a agarrar su bolsita, ¿verdad? Y dice, me voy ahí. Solo le dejo ahí un cartelito ahí diciendo, me fui de la casa y voy a regresar no sé cuándo. ¿Cómo pensará ese esposo cuando haya un cartelito ahí, verdad? Se aflige, ¿verdad? Saber cuándo va a venir, dice, ¿verdad? Ya con un día, 2 días de ausencia, ¿cómo está ese hogar, hermano? Hace falta, ¿verdad? La ayuda idónea en casa. No es como cuando llega, hermano, el esposo a su hogar por la tarde y encuentra ya ese cafecito, ¿verdad? Caliente. Fíjense, hermanos, que en el matrimonio pasa algo bien hermoso. Hay detalles tan pequeñitos, hermanos, pero que son tan importantes. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cómo siente usted cuando le sirven su cafecito, su agua tibia, y le da la bienvenida a la esposa y le dice qué tal se le fue en este día? ¿Cómo le fue en este día? ¿Verdad? Haya con quien conversar. Por eso que la esposa es el complemento en el matrimonio. Al principio no era así con Adán, porque cuando Dios hizo a Adán, dice que Él hizo todas las especies de animales, de aves, reptiles, cuadrúpedos, mamíferos. ¿Y Adán cómo estaba, hermano? Él estaba solo, ¿verdad? Y Dios le dice,
no es bueno que el hombre esté solo. Le haré, dijo, ayuda, ¿qué, hermanos? Idónea. En la traducción nueva dice ayudante. Eso quiere decir ayuda idónea, ¿verdad? Ayudante delante de él, dice. Eso lo traduce. Y Adán estaba solo, hermanos. Pero cuando le hizo a Eva, vino el complemento. Ya no eran dos, sino que eran, ¿qué, hermano? No era uno, sino eran dos, ¿verdad? Dice más. Marido, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, amad a vuestras mujeres. Una mujer que no es amada de su marido no es una hembra feliz. El maltrato intrafamiliar no conviene entre los hijos de Dios. Si los dos miembros están caminando en la iglesia, deben de ser espirituales, ocuparse de la oración, ocuparse en buscar más de cerca al Señor. En otra versión dice, maridos, no sean ingratos con sus esposas. ¿Por qué, hermanos? Porque la mujer no tiene las facultades que tiene el hombre. Dice la palabra bendita de nuestro Dios que la mujer es el vaso más frágil. ¿Verdad que sí, hermanos? Ella no es fuerte como lo es el varón. Y maridos, está hablando con los hombres. El apóstol se está refiriendo a los hombres que ya somos matrimoniados y a los que están en el proceso de ser matrimoniados y a los que desean ser matrimoniados. Maridos, amad a vuestras mujeres, no seas ásperos con ellas. Recordemos esos bonitos momentos cuando nos conocimos con nuestras esposas. ¿Usted cree que no éramos atentos, hermanos? ¿Verdad que sí? Con gran cuidadito, ¿verdad? Cuando la andaba cortejando, primero le tocaba un dedito, ¿verdad? Y después la manita, ¿verdad? Y solo era cariñito, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hermanos? Después llegó al codo, ¿verdad? Ay, hoy sí, dice, ¿verdad? Esta es mi esposa. Y comienza a soñar, ¿verdad? Que está con su esposa, ¿verdad? Y es la mujer de qué, hermano? La mujer de sus sueños. Ya pasaron 40 años, pasaron 50 años. Y tiene que seguirla amando, hermanos. Porque ese es un mandato de Dios. Lo dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Una pasión grande que sintió el divino maestro por la amada, ¿verdad? Y ahí en el libro de los Cantares hallamos bonitos versos. Un libro poético, ¿verdad? Donde narra, hermano, aquella sensación, aquellos sentimientos de amor que tuvo aquel rey por su amada. Y la amada por su amado. Mi amado, dice, ¿verdad? Es como, hermano, señalado entre 10,000, dice, ¿verdad? Es como el lirio entre los espinos. Es el cortejo que se hacen ambos mutuamente. Y el varón dice, ¿quién es esta que sube? Dice, ¿verdad? Del recuesto, dice. Hermosa, dice, imponente como ejércitos en orden. Como la miraba este rey Salomón a aquella hembra humilde que era de la ciudad de Sunam. Dice que la miraba como una palomita, llena de belleza natural. No se empompaba ahí, quitándose las cejas, pintándose nada de todo eso, ¿verdad? La miraba con una belleza en lo natural. Y dice, muchas, dice, ¿verdad? Son las reinas 70 y 60, las concubinas y las doncellas 50, decía, ¿verdad? Pero una es la amada mía, la perfecta mía, la paloma mía, decía. ¿Quién es esa? Esa es la iglesia de quién, hermano? La iglesia de Dios, de la cual pasamos a formar parte nosotros. Todas aquellas que están fuera, hermanos, que no guardan los mandamientos de Dios, son concubinas, son doncellas, son reinas, tan llenas de pomposidad, atractivos de este mundo.
La enseñanza es una mezcolanza de enseñanza que han hecho. Ya refiriéndome al sentido espiritual, nosotros no podemos adulterar la palabra. Nosotros no podemos hacer una mezcla de enseñanza, porque la palabra de Dios dice que el que creyere, como dicen las Escrituras, de su interior correrán, dice, ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva están en nosotros, porque conocemos la palabra de verdad. La iglesia conoció la palabra de verdad. Efesios 2:20 dice, edificados, dice, sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así creía la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso fue una iglesia apostólica. ¿Por qué, hermano? Porque sostuvo la enseñanza de los apóstoles, creyó como habían enseñado los apóstoles, y los apóstoles habían aprendido de Cristo, no enseñaban otras cosas. Por ello, hermanos, son muchas las reinas, serán muchas las concubinas y muchas las doncellas, pero una sola es la por la que viene Cristo. Cristo no viene por 2 ni por 3 iglesias, viene por una, ¿qué, hermanos? Por una iglesia, sigamos viendo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla asimismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo fue la iglesia que ya duerme en el polvo de la tierra, hermanos? Dice que esa iglesia estaba todos los días en culto, había adoración a Dios, todos los días no cesaban de darle alabanza a nuestro Dios y andar compartiendo el mensaje por las casas de los vecinos, y todos aquellos lugares lo llenaron del evangelio, ¿verdad, hermano? Y compartían el pan, dice la palabra, ¿verdad? Y comían juntos, unánimes, con sencillez de, ¿qué, hermanos? De corazón, como cuando mi hermanita me dice, hermanito, no se vaya a comprar su almuerzo, quédese con nosotros. Eso es comer con sencillez, donde no hay espíritu de malicia, sino espíritu de amor y de dominio, ¿qué, hermanos? Dominio propio, porque no nos inclinamos hacia hacer el mal, sino hacer el bien. Y así fue la iglesia del primer tiempo, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, dice. ¿Y a quién se la va a presentar el Señor, hermano? ¿Verdad, hermano? Cuando oramos al Señor, allí arrodillados todos, y está el Hijo de Dios a la diestra de su Padre, le dice, ve, Padre, cómo claman estos en la tierra. Estos nos claman desde el suelo, y nos presenta al Padre. En el reino eternal dice que nos presentará, ¿verdad, hermanos?, al Padre, y le dirá, Padre, estos son los que yo gané con mi sangre, estos son los que emblanquecieron sus ropas, estos pasaron la tribulación, estos oraron, estos ayunaron, estos cantaron, estos no se avergonzaron de mi palabra, a fin de presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo quiere el Señor a su iglesia, hermanos? Santificada, ¿verdad, hermanos? En obediencia. Hay tiempo, hermanos, para que nos preparemos más. Dice que si alguno está limpio, ¿verdad? ¿Qué, hermanos? Límpiese cada día más. Si alguno es santo, santifíquese todavía más. Y si alguno está sucio, hermano, ay, hermano, y si tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Mire, hermano, tengamos cuidado, hermanos. Si sentimos que algo no está bien, nos gusta calumniar, nos gusta hablar del mal de nuestro hermano, ponerlo en mal, le deseamos mal. No, hermanos, le tenemos envidia por sus bienes que tiene. Tengamos cuidado, mejor doblemos rodillas y demos gracias por el hermano, porque Dios lo ha bendecido grandemente, ¿verdad? Dígale, gracias, Señor, usted ha bendecido a mi hermano con bendiciones materiales. Qué bueno es eso, elogiar, hermano, cuando no hay un sentimiento negativo en nosotros de hipocresía. Dice la palabra, verso 28, así también los maridos
deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Cómo ama usted a su cuerpo? ¿Verdad que no puede pasar ni 2 ni 3 días sin darse un baño, hermanos? No, ¿verdad? Lo tiene como, hermano, limpiecito, y lo quiere su cuerpo, ¿verdad? Se compone ahí los colochitos, ¿verdad? ¿Ah? Todo se arregla. ¿Por qué, hermano? Cuando usted se ve al espejo, usted se ve, dice, ¿verdad? Qué atractivo soy, porque yo estoy muy cuidado, dice, ¿verdad? Me he conservado, dice, ¿verdad? Pues de esa manera debe de conservar a su esposa, bien cuidadita. Y ese es un privilegio que Dios otorga, hermanos. ¿Cuántos han querido ser hogares, hermanos, y no lo lograron? ¿Cuántos hombres desearon tener un hogar, hijos, hijas, nietos, y no pudieron conformarla? A veces porque la debilidad se puso a pensar que a la esposa hay que comprarle todo lo necesario, y dijo, me voy a echar cargos, eso va a ser duro. No, hermanos, el hombre debe de tener convicción, el hombre debe de aferrarse, hermano, tener criterio, tener carácter para tener un hogar. No solo porque le gustó una esposa, ¿verdad? No es solo de casarse, vienen las responsabilidades que conllevarán más adelante. Por eso dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, dice. Quiere decir que el que ama a su esposa se está amando a sí mismo, ¿verdad, hermanos? Pero aquel que desprecia a su esposa, a sí mismo se está despreciando, ¿verdad, hermanos? Porque ella es parte integral de su vida. Con ella comparte los bonitos momentos, con ella comparte los momentos de felicidad como de tristeza. Son ambos, ¿qué, hermano? Una sola carne. Mire, cuando Adán estaba solo y vio a la hembra, ¿cómo dijo, hermanos? Esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Dice que Dios lo hizo caer en un profundo sueño a Adán, y de allí, de la costilla, dice, le formó a su compañera. ¿De dónde fue tomada esta mujer, hermanos? ¿Verdad que no la sacó del hueso del pie, hermanos? Ni un hueso de por aquí de la cabeza, sino parte, que, hermano, intermedia, ¿verdad? Ella no es más ni es menos, es parte integral de la vida, hermanos. El hombre, hermano, que no tiene hogar, triste y lamentable, es como el pájaro sin nido. Así lo dijo un comentarista. El hombre que no tiene esposa, que no tiene un hogar, ¿quién lo reciba al atardecer? Es como el pajarillo, hermanos. Sí, así dice la palabra, ¿verdad? Cordón de 2 dobleces, dice, no se rompe, ¿verdad? Usted y su esposa son un cordón de 2, ¿qué, hermano? Dobleces. Y si uno solo se acostara, dice, no se calentará, dice, pero ya 2, ¿verdad, hermano? En el tiempo del frío, ¿verdad? Si es gordita su esposa, ¿verdad? Le da suficiente calor, ¿verdad? Ese calor humano, cuanto más el calor espiritual. Cuando está en el desaliento, le dice, esposo, no se aflija, ¿verdad? Ya vamos a ver cómo salimos de esta situación. Ese es el calor espiritual, un aliciente, una ayuda idónea. Mire, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Esposas que están en esta mañana, ¿se sienten ustedes amados de sus esposos? ¿Qué dicen? Ahí están ellos, aquí a este lado. Véanlos. El silencio dice que habla más que 1000 palabras. Entonces, ¿qué quiere decir ese estar hablando más fuerte que las palabras, hermano? ¿Verdad? Así dicen, pues, que el silencio habla más que 1000 palabras, habla más que las palabras. Sí, hermanos. Es de tener cuidado, hermano.
Si usted quiere tener un matrimonio que sea perdurable, debe de amar a su esposa. Debe de amarla como se ama a sí mismo. Porque eso es lo que Dios hizo. Juntar al hombre y a la mujer para complementarlo. Y para marchar por este mundo, hermanos, se necesita tener una ayuda idónea. Ser feliz. Entender la razón por la cual vamos por este mundo. Y qué bueno, hermano, cuando están constituidos los matrimonios, están los hijos, las hijas, los esposos, los nietos, y ambos conforman un hogar. Y qué bueno cuando reina la paz y la tranquilidad, la dicha y la armonía. ¿Verdad, hermanos? Pero cuando hay tratos de esposos groseros, hermanos, no hay felicidad. Los nietos, los hijos oirán el mal comportamiento del padre o de la madre, que es ingrata, que es ingrato. Y eso no conviene entre los hijos de Dios. Mira, hermano, cuánto hogar separado por la ingratitud. Porque cuando aquella esposa se cansa, hermanos, de esperar que su esposo cambie y nunca cambia, ¿qué hace esa esposa, hermanos? Se le agota el ánimo, ¿verdad? Y dice, ya esperé mucho que él cambie y nunca me trata bien. Llegará día que no le voy a decir que, hermanos, ni adiós. Y eso es duro, hermanos. Tomemos la lección en serio. Ya nosotros, quizás los que estamos arriba de los 60 años, ya llevamos experiencias vividas, experiencias bonitas de tristeza y de dolor. Tristezas que nos han hecho reír, tristezas que nos han hecho llorar, y al recordarlas son momentos inolvidables. La experiencia habla y hace más diferencia cada día. Dije al principio que aquí hay matrimonios jóvenes. Los que oscilan entre los 15, 12 y 20 años son matrimonios jóvenes todavía. Pero los que ya pasamos de 40 años o 50, llevamos ya experiencias y estamos marcados por la experiencia. Hemos vivido la verdad, la realidad. No nos han contado las cosas como son. No es teoría la que hemos vivido, es una dura realidad. Cuando ha hecho falta lo económico, ¿verdad, hermanos? Eso marca una diferencia. Ahora dice más, porque nadie aborreció jamás, verso 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Eso somos, hermanos. Somos el pueblo de Dios, somos la amada de Dios. Esperamos a Cristo por segunda vez y debemos de prepararnos, porque Cristo ya no viene con relación al pecado, sino viene por una iglesia que esté cada día como hermano santificándose y preparándose para ir al encuentro a recibirlo en las nubes. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El esposo y la esposa son una sola carne. No vaya a creer que por ser una sola carne a él le dio gripe y usted va a estornudar. No, eso no es así. Eso tampoco, ¿verdad? Eso no vamos a llegar al extremo. ¿Verdad? Eso no es así. Está hablando en el sentido de que lo que a él le pasa a usted le va a apoyar. No lo va a dejar en la intemperie, ¿verdad? ¿Verdad? Eso quiere decir que en el momento que él esté pasando una dificultad, no le hay de cómo salir, ¿verdad? Como la mujer de Job, que no le gustó, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo y ahí lo dejó, ¿verdad? Y le dijo, maldice a tu Dios, le dijo, y muérete. Una mujer fatua, ¿verdad? En vez de decirle, mire, amado, hemos disfrutado de los bienes de nuestro Dios, pero ahora estamos en la prueba, pero esto ya pasará. Dios no nos va a dejar en la prueba. Ella habló e hizo todo lo contrario. Permítame un segundito.
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Aquí viene el misterio, hermanos, ¿verdad? El matrimonio modelo fue, hermanos, en el ayer, el matrimonio de Sara con Abraham, el matrimonio de José y María, el matrimonio de Aquila y Priscila. Ellos fueron inseparables. Quizás la historia o la escritura no lo narra, pero ellos nunca se disgustaron, ellos nunca se molestaron, nunca, hermano, estuvieron en una situación de molestia. Ellos se amaron. Ellos fueron el matrimonio modelo. Ahora nosotros, hermanos, esa es una incógnita, una interrogativa que solo nosotros podemos darle la respuesta, ¿verdad? Esposos, ¿se han disgustado alguna vez con sus esposas? ¿Sí, hermano? Sí, hermano. ¿Sí? Sí. Puede ser que si no hubiera problemas, Sí. si no hubieran problemas, no habría una lucha, pues, ¿verdad? Nosotros, en el caso mío, pues, gracias a Dios, ya que tengo la oportunidad, quiero decir, llevamos 42 años de unidos en matrimonio, gracias a Dios. Hemos tenido serios problemas, hermanos, serios problemas. Y yo, en lo personal, he estado a punto de separarme de ella. Pero como la obra es de Dios, ¿verdad? Dios no lo ha permitido. Y hasta aquí, pues, alabo a Dios por eso, porque para mí, pues, mi esposa es un tesoro. Para mí, a ella se lo digo, mi esposa, tú eres para mí un tesoro, porque es algo incalculable, hermanos. Lo que ella me ha servido, no puedo decir lo que yo le he servido, lo que ella me ha servido, para qué me ha servido, por qué me ha servido, hermanos. Me quedo corto en las palabras, hermanos. Comprendo, hermano. Bien, hermanos, este tema está tocando fondo de nuestras conciencias, hermanos, porque vale la pena ser honesto y ser sincero, hermanos. Y decía yo, ¿esposos se han disgustado alguna vez con sus esposas? Sí, ¿verdad? Por eso que hice mención de 3 matrimonios, de los cuales fueron perfectos y fueron el modelo para la iglesia actual. Esposas, no se diga, ¿verdad? Más de alguna vez han sido maltratadas, tal vez no físicamente, pero verbalmente pudieron ser maltratadas, ¿verdad, hermanos? Y es allí donde Dios nos amonesta y nos dice que vivamos en la oración, porque a veces tal vez no tenemos la intención, o no han tenido ustedes la intención de actuar de esta manera, pero ha venido el tentador y ha puesto, hermanos, ¿verdad?, aquella dificultad en el diario vivir. Al varón se le ha presentado algo más y dice, ya mi esposa ya no está bonita como antes, y pone sus ojos donde no debe de ponerlo. Por eso la esposa debe de amar a su esposo, y el esposo debe de amar a su esposa y valorarla, porque otra como la que Dios le entregó en su mano no la va a encontrar, hermanos. Son consejos sabios que dijo el rey. Dice la palabra: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. No habrán pensamientos divididos. No habrá decir, mira, esto es mío, ¿verdad? No, vamos a decir, esto es de qué, hermanos, de nosotros, ¿verdad? Esto lo hemos conseguido, aunque el esfuerzo mayor haya sido de él, pero él la va a tomar en cuenta que ha trabajado tesoneramente por eso, por una casita modesta o por una casa muy bonita, ¿verdad? Pero nunca va a decir, esto es mi, ¿verdad? Tú no me ayudaste, fue muy leve tu ayuda. No, debe de valorar esa ayuda. Por eso dice la palabra, ayuda que, hermanos, ayuda idónea.
Ahora dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Quiere decir que entre Jesucristo y la iglesia no hay una división. Nosotros estamos unidos a Cristo y Cristo está unidos a nosotros. Él dijo, me iré, pero no les dejaré huérfanos, sino les enviaré el Espíritu Santo, el Consolador, y estará con vosotros. ¿Para cuándo, hermanos? Para siempre, ¿verdad? Y el libro de los Efesios dice que nos ha dado las arras de su Santo Espíritu, una promesa que se cumplió. Nosotros no estamos solos, hermanos, no estamos huérfanos. Dios nos ha dado espíritu de amor y de dominio. ¿Qué, hermanos? Dominio propio. Tenemos que ser tolerantes, tener dominio y tener amor, porque el que ama a su esposa, dice, a sí mismo, que, hermano, se ama, ¿verdad? Ese es lo bonito, entender la palabra de nuestro Dios. Grande es este misterio, mas yo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido, dice, mire. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer. Pequeños detalles que pueden ser, hermanos, pero si usted lo hace con todo amor a su esposa, ¿verdad? Si una cajita de chocolate puede ser, ¿verdad? Algo insignificante. No vamos a esperar el día de los enamorados, porque nosotros no hacemos eso, ¿verdad? Pero sí la va a sorprender, ¿verdad? Aunque usted no espere, pero va a decir, siempre me sigue amando este hombre. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Cuántas veces han recibido ustedes un regalito de parte de sus esposos y ustedes no lo han esperado? ¿Alguna vez? Bastantes veces. Vaya, la hermanita, bastantes veces. ¿Verdad? ¿Verdad? Le llevaba una caja de chocolates ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Le llevaba ahí una diademita, ¿verdad? Para detener el cabello, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Una pulserita, ¿verdad? Algo, ¿verdad? Una rosita de camino, dice, ¿verdad? Sí, oiga, hermano, que me está viendo por las redes sociales, ¿qué es lo que le gusta a la hermana, verdad? Sí, es así, hermanos. Miren, ahí donde vivo hay una rosa que le llaman rosa mosqueta. ¿Quiénes han olido una rosa mosqueta? No la conocen. Es el perfume más exquisito que hay entre las flores. Si hay alguna que huele bien, es la rosa mosqueta. Tiene 5 pétalos y es así, mire, de grande, es blanquita. Pero echa un perfume mejor que el de los nardos. Yo con paciencia a veces recojo un manojito y se la llevo a mi esposa. Y le digo, esto te encontré en el camino, le digo. Son detalles insignificantes, hermanos, que pueden pasar por desapercibidos, pero cuando hay amor, perdurará toda la vida. Llevo 43 años, he terminado 43 años de estar unido con mi esposa en matrimonio. Yo a veces en broma le digo, si en la otra vida hubiera matrimonio, yo me vuelvo a casar con vos, le digo. Yo no dudaría en buscarte de nuevo. Pero como la palabra de Dios dice que allá en el reino nadie se va a casar, ¿verdad, hermanos? Ya no nos daremos en casamiento. Entonces respetemos nuestra esposa, hermanos. Amémosla, porque en el reino allá no va a decir el hermano, ve, por aquí me encontré con mi esposa, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Ya no, ¿verdad? Es ahora. Ahora vale ser la pena ser atento, ¿verdad? Cuando va del súper y con 2 bolsas y el bolsón, salga y encuéntrele y ayúdele o váyase de compra con ella. Que son detalles tan importantes, sencillos, pero que estos ayudan y contribuyen a la estabilidad de la vida del hogar. Qué bueno, hermanos. La experiencia habla más que 1000 palabras. Vamos a quedarnos hasta acá, hermanos, y ahora vamos a un paso tan importante. El objetivo es comprender el significado de ser una sola carne, lo cual fortalece la relación de los matrimonios de la iglesia. Ese es el objetivo, lo que hemos enfatizado, hermanos. Y ahora vamos al versículo de memoria, a ver cuántos afinaron esa mente, ¿verdad? Para decirlo, ¿verdad?
Paz, amada iglesia. El texto de memoria dice: grande es este misterio respecto de Cristo y la iglesia. Efesios 5:32. Sí. Paz, hermanos, dice Paz. así el verso de memoria. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Efesios 5:32. Gracias. Amada iglesia de Dios, paz a todos vosotros. Paz, hermano. El texto de memoria dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Efesios 5:32. Paz. Paz. Paz, hermanos, el verso de memoria dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Efesios 5:32. Paz. Paz. Paz, hermanos, Paz, el hermano. verso de memoria dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, según Efesios 5:32. Paz, hermanos. Paz. Amadas hermanas en el Señor, paz. El verso de memoria dice: grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y la iglesia. Efesios 5:32. Paz, hermanos. Paz. Paz, hermanos. El versículo de memoria dice: grande es el misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. Efesios 5:32. Paz. Paz. Amada iglesia de Dios, paz. Paz, hermano. El versículo de memoria dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. Efesios 5:32. Paz. Paz. Paz, hermanos. El verso de memoria dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Efesios 5:32. Paz. Paz. Gracias. Carísimos hermanos, paz. Paz, hermano. Dice el versículo: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, según Efesios 5:32. Paz. Paz. Paz, hermanos, el verso de memoria dice: grande es este misterio, pues yo digo de esto respecto a Cristo y de la iglesia, según Efesios 5:32. Paz, hermanos. Paz. Paz, hermanos. Paz, hermano. El versículo de memoria dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Efesios 5:32. Paz, hermanos. Paz, hermana. El versículo de memoria dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Efesios 5:32. Gracias. ¿Falta alguien más de las hermanas? Ya, ¿verdad? Nuestros hermanos están deseosos de decirlo, ¿verdad? Sí, ya veo. Paz, hermanos. Paz, El hermano. verso de memoria dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Efesios 5:32. Gracias. Amada iglesia, paz a vosotros. Paz, hermano. Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Sí. Efesios 5:32. Paz, hermanos, el verso de memoria dice:
Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia, según Efesios 5:32. Paz. Paz. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la Iglesia. Efesios 5:32. Paz, queridos hermanos. Paz, hermano. Bien, hemos concluido con todos los versículos contestados, ¿verdad? Queda un tiempo, carísimos hermanos y hermanas, para poder así dar un comentario acerca de lo que es esta bonita escuela que en esta mañana tenemos. Si alguien quiere comentar algo, decir algo respecto a esta escuela, puede decirlo, hermano, ¿verdad? ¿Cómo hemos entendido esta escuela? Por cierto, es un tema de doctrina tan importante, hermano, tan básico en nuestra vida. Amén, hermano. Gracias, hermano. Mire, es un tema profundo. Así es, e importantísimo. Sí. Y creo que usted ha tocado algunos, no muchos, algunos aspectos, pero que han caído, como dice el refrán, de afuera como anillo al dedo. Sí, amén. Y eso hay que ser consciente. Usted mencionó una palabra, hay que ser honesto consigo mismo, aceptar lo que es. Así es, hermano. Pero querer cubrir quizás lo malo que se hace o que tenemos o hay dentro del matrimonio, eso es estarse engañando a sí mismo, tanto uno como el otro. Así es. Sin embargo, hermanos, yo creo que de acuerdo a lo que estamos viendo y a lo que estamos analizando, las Escrituras nos hablan, nos enseñan tantas cosas maravillosas. Lo que en sí la lectura de la porción bíblica o dentro de ello, lo que tenemos aquí, hermanos, es la vida matrimonial dentro de todo lo que estamos hablando, de creyentes que han estado y que debemos de estar siempre llenos del Espíritu. Este matrimonio que enfoca Pablo en la lectura bíblica, precisamente de eso trata, de matrimonios de creyentes llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa todo esto, hermano? Usted ha expuesto algunos aspectos bien importantes y los ha tocado y ha hecho que cambiemos de colores, tanto hombres como mujeres acá. Y esa es una realidad, hermano. Sí. Triste, lamentablemente, hay matrimonios que yo siempre he dicho y lo veo. ¿Por qué no perduran? ¿Por qué están rotos? ¿Por qué están destrozados? Primero, porque es un matrimonio que no nos dio o no lo dio Dios. Es un matrimonio que no fue Dios, como en el antiguo tiempo a través de las Escrituras nosotros vemos que cuando Dios busca y da y forma un matrimonio, es un matrimonio eterno, duradero. Ejemplo, el patriarca Abraham con su mujer Sarai. Sí. Si los que han leído o conocen la historia de ese caso, qué maravilloso, hermanos. Sí, a veces yo me pongo a analizar y digo, ¿qué tanto me falta para llegar aquí? Así es. Hay que ser sinceros. Mano Chico decía, hay altibajos, hay problemas, sí, pero para mí son altibajos que no son de muerte dentro del matrimonio, y que se pueden reparar mientras tengamos vida, tengamos esperanza, mientras nos podamos poner de acuerdo, mientras haya raciocinio entre el uno y el otro, podemos superar las situaciones, hermano, y no vivir eternamente hasta que llegue el momento en que tengamos que ser sepultados el uno del otro, pero el que se queda con esos resentimientos y con esas situaciones tristes, amargas, y quede del que se fue bajo esas condiciones, hermano. Y quede el que queda también porque no pude pedirle perdón, dice. ¿Y de qué sirve que digan que no le pudo pedir perdón? Ahora es tarde. Entonces, yo creo, hermanos, que dentro de esta situación, para que un matrimonio pueda perdurar, y yo a veces digo con la juventud, cuando tengo la oportunidad de poder platicar, y lo veo y hablo dentro de la iglesia, porque si hoy en día vemos nosotros, y no vayamos lejos, quedémonos aquí en este lugar, yo veo futuros matrimonios, futuras parejas, pero pregunto, hermanos,
con respeto, por supuesto. ¿Esa pareja la está buscando él, ella, o el Señor la está preparando? No le voy a contestar porque cada uno de nosotros vemos, conocemos y sabemos lo que se está dando aquí. Entonces, son parejas que al final de los tiempos o en su momento nos vamos a dar cuenta si es que aún usted y yo, para el caso, estamos vivos, hermano. Y podemos ver esas futuras generaciones de esos matrimonios que van a ir saliendo por allí. Así es. Entonces, pero cuando es un matrimonio que está saturadísimo con el Espíritu Santo de Dios, allí aparecerá otra Saraí y otro Abraham. Así es. Otro Aquilas y otra Priscila. Mire qué bello, hermanos. Conocemos la historia o el papel que desempeñó Priscila. Así es. ¿Quién conoce la historia? Correcto, sí. Entre los que estamos aquí, quizás un 10-5%. No nos hemos dado la tarea de esta situación. Sí. ¿Qué quiero decir con Aquilas y Priscila? Dice, hermanos, que había, hermanos, un tal Apolos, un hombre eminente en las Escrituras, conocía. Sin embargo, en un determinado momento estaba hablando, hermanos, de lo poderoso que es la palabra, pero no conocía el bautismo del Señor Jesús. Sí. Conocía nada más del bautismo que Juan el Bautista había hablado. Cuando terminó, dice la Escritura, Aquilas y Priscila lo llaman aparte y le explican: mira, lo que vos estabas tratando de decir era esto, esto y esto, pero no como lo dijiste. ¿Qué vemos allí? Una ayuda idónea en el aspecto espiritual para el caso. Así es. Una mujer que le encantaba, conocía, escudriñaba las Escrituras. Y qué hermoso, hermanos, es tener una mujer así, que en todo lo espiritual ahí está atenta, respondiendo, ayudando, orando, ayunando. Qué bello es eso, hermanos. Pero qué triste es lo inverso. Un hombre, una mujer, haraganes, perezosos en lo espiritual. No queremos ayunar, no queremos orar, no queremos escudriñar la palabra, tantas cosas. Y yo creo que quizás muchos hay dentro de la iglesia, o habemos, porque estamos dentro del mismo terreno, pero cada uno sabe cómo está manejando esa área, ¿no? Sí. Muchos quizás tienen sirvientas o tienen esclavos laborales. Anda a trabajar. Bueno, y hoy no vas a ir a trabajar cuando no hay trabajo, por ejemplo. Anda a vender que sea dulce, le dicen a uno, ¿verdad? Mire, qué triste, hermanos, cuando no ha habido labor. Naturalmente, al no haber labor, no hay finanzas. Y el problema, todos conocemos qué es lo que sucede cuando no hay finanzas. Cuando no hay labor, anda a vender que sea dulce, le dicen a uno. Imagínense. Bueno, y no hay uno que hacer muchas veces, ¿verdad? Sí. Pero bueno, hay tantas maneras de cómo poder salir adelante. Y algo bien importante es cuando usted mencionó, y eso es así: no te preocupes, marido, no te preocupes, mujer, ya veremos cómo vamos a salir con esto, ¿verdad? Qué hermoso, qué lindo es eso, hermano. Pero cuando la mujer o el hombre, en vez de pensar en la solución, le sigue dando vida y más vida y más vida al problema, no, hombre, cualquiera sale corriendo a imitar a Judas. ¿Ah? Y eso es triste, hermano. Entonces hay que ver, hermanos, cómo podemos salir nosotros adelante, siempre y cuando con ayuda divina nosotros, hermanos, podamos hacerlo. Sí. Gracias, hermano. Vale. Bien, hermano. ¿Hay algún otro comentario? Sí, nuestro hermano pastor, después nuestro hermano Miguel. Vale, no sé quién pidió primero, pero... Gracias. Bien, paz, hermanos. Paz, hermano. Estamos ante una lección muy hermosa, el misterio de la pareja. Y quiero hacer énfasis en la parte del objeto de la lección, donde dice comprender el significado de ser una sola carne. Esto tiene que ver con la reciprocidad que debe de existir entre los cónyuges, ¿verdad? La mujer demanda amor de su esposo, demanda comprensión también de su esposo, demanda atención y muchas cosas más. Así es. Y eso debe de ser algo recíproco, ¿verdad? También el hombre necesita amor, el hombre necesita comprensión.
son una sola, dice, una sola carne, unidad, ¿verdad? Ayuda mutua del uno para con el otro. Dice, lo cual fortalece la relación en los matrimonios de la iglesia. Y eso es lo que muchas veces cuesta entender, y es por eso de que cuando se dan algunos problemas dentro de los matrimonios, algunas dificultades dentro de los matrimonios, hermanos, se buscan tomar acciones equivocadas, que en lugar, hermanos, de que aquellos problemas sean para fortalecerse, ¿verdad? A mí me llama la atención los comentarios que usted ha dado, lo que usted ha expuesto, mi hermano Fran, ¿verdad? Los problemas que han vivido ya en más de 40 años de matrimonio, y cómo han logrado mantenerse. ¿Qué significa eso? Que los problemas, en lugar de debilitarles en su relación matrimonial, ¿qué es lo que ha hecho? Les ha fortalecido mucho más. Y eso es lo que para los matrimonios que tenemos no mucho tiempo de casados, ¿verdad? Debemos de tomar muy en cuenta que nuestro Dios Todopoderoso nos ha juntado con un propósito, con un objetivo. Y fíjense que como iglesia de Dios, hermanos, tenemos que asumir esta responsabilidad. En determinado momento se habla de la separación, se habla del divorcio, de que si está permitido o no dentro de la iglesia. Para mí ese tipo de preguntas no se tendrían que hacer. Para mí ese tipo de preguntas no deberían de existir. Porque en lugar de eso debemos de pensar de cómo, ¿verdad? Nos imponemos ante los problemas que en la vida matrimonial pudieran suscitar, ¿verdad? Porque cuando nos casamos se nos dice, ¿verdad? En la pobreza, en la enfermedad, ¿en qué más dice? Bueno, en todas las circunstancias de la vida. Y yo siempre hago mucho hincapié de que a los futuros esposos poca preparación, poca, digamos, orientación matrimonial se les está dando, ¿verdad? Poca orientación matrimonial se les está dando. Y eso está llevando a que muchos matrimonios jóvenes estén fracasando en sus matrimonios, ¿verdad? Entonces, realmente antes, a nosotros, con mi esposa, yo decía, nosotros nos dieron mucha orientación matrimonial. Y en nuestros 20 años que vamos a cumplir, ¿verdad? Ya de casados, puedo decir, hermanos, de que hemos tenido problemas, hemos tenido dificultades en nuestra vida, ¿verdad? Pero Dios nos mantiene unidos hasta este momento. Y pues esperamos hacernos viejos y mantenernos juntos, ¿verdad? Ese es nuestro ideal, ese es nuestro objetivo máximamente, que tenemos a nuestros hijos. Así es. Y aparte de eso, formamos parte de una iglesia que es comparada como, ¿qué dice ahí la lectura bíblica? Como la novia de Cristo, y que está llamada a dar un buen testimonio. Yo cuando me preguntan sobre si estoy en pro del divorcio o no, yo siempre digo, ya se puso a pensar en qué es lo que va a decir el mundo si acá en la iglesia se empieza a permitir el divorcio. Eso hace el mundo allá afuera. ¿No le gustó? ¿Qué es lo que pasó? Se divorciaron. Eso lo hace el mundo. Y si en la iglesia se dan esas cosas, entonces dije, ¿cuál es la diferencia? Que no son un pueblo especial, no son un pueblo diferente, un pueblo singular. O sea, realmente, hermanos, tenemos que darle el peso de valor a lo que la palabra del Señor dice. Fíjense bien, dice ahí, grande es este misterio, dice el verso de memoria. Mas Cristo dice, mas yo digo esto, dice, en relación de Cristo y ¿qué más? De la iglesia. Y la iglesia. ¿Alguna vez Cristo va a dejar de amar a su iglesia? ¿Alguna vez Cristo va a dejar de querer a su iglesia? Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Porque al final el Señor quiere, dice, una iglesia pura. Dice, para presentársela a sí misma como una iglesia pura y sin mancha.
Entonces, ese es la parte esencial del matrimonio, donde el apóstol Pablo está queriéndonos llevar. De que así como Cristo, ¿verdad? Ama a su iglesia, así también la iglesia debe de amarlo a Él. Así es. ¿Verdad? Así es de que, hermano, solamente eso quería comentar. Gracias. Gran aporte, hermano, que ha hecho nuestro hermano pastor. Nuestro hermano Miguel tiene palabras también de comentar. Gracias, hermano. ¿Pasa, hermano? Yo solo voy a aportar algunos pasajes, ¿verdad? Que nos llevan a lo mismo que estamos, ¿verdad? Hablando, ¿verdad? Sí, hermano. El capítulo 19, antes de eso, yo tenía, ¿verdad? Y tengo el concepto de que este tema es bien controversial dentro de la iglesia, no es controversial para afuera, no, es controversial acá, ¿verdad? Con nosotros mismos, porque unos apoyan una cosa y otros apoyamos otra, ¿verdad? Entonces, y Mateo 19:11 dice, no es de todos, dice, recibir esto, dice, ¿verdad? ¿Sí? Y el pasaje que vamos a leer, hermanos, ¿verdad? Acá en Malaquías, capítulo 2, Malaquías, capítulo 2, y su verso 14 hasta el 16. Dice el verso 14 de Malaquías 2, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová dice, ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. ¿Quién ha sido el testigo mayor, hermanos? Aunque civilmente, pues, ¿verdad? Se acostumbra a eso, ¿verdad? Pero el testigo mayor, hermanos, que ha testiguado, ¿verdad? Cuando uno se ha matrimoniado, ¿es quién, hermanos? Es Dios. Es Dios. Entonces dice, entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual dice, ha sido, dice, desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Mire, el bautismo es un pacto, ¿verdad? ¿Sí? Y no lo puede romper o deshacer. El matrimonio es un pacto. Y un pacto, dice, aunque sea hecho de hombres, ¿verdad? No se puede. Sin embargo, pues acá entre nosotros, ¿verdad? Bueno, yo me divorcio y ya, ¿verdad? Cosa que es un error del cual, pues, en el cual caemos. Dice, ha sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo, dice, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardados, dice, guardados pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Y vea usted el repudio, que es lo que conocemos, ¿verdad? Dice acá, permítame, no seáis desleales, dice, ¿verdad? Dice, sí, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él, óigale, Él aborrece, dice, mire. ¿Y qué es lo que aborrece Dios? El divorcio. Eso es lo que aborrece Dios según el texto, o yo lo entiendo así, no sé si ustedes, ¿verdad? Pero eso es lo que entiendo yo, ¿verdad? Dice que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Solamente, hermano, ¿verdad? Bien, hermanos, hemos escuchado ese comentario.
Creo que si ya no hay más comentarios, pues hasta acá llegamos con ese tiempo. Sí, hermanos, seamos breves porque el tiempecito ya nos apremia. Sí. Sí, hermanos, lo que dice el misterio respecto a Cristo y su iglesia. Sí. Quiero ser breve, hermanos. Sí. Dice así esta lectura: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí vemos, hermanos, que la boda del Cordero este es el misterio, hermano. Para mí, este es el misterio de la pareja, porque está representando, hermanos, a la iglesia como la novia y a Cristo como el novio. Ahora bien, hay tantas cosas preciosas, y dice el apóstol Pablo dijo: yo quisiera que todos fueran como yo, pero por causa de la incontinencia cada quien tenga su propia mujer. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, dice así. Esto viene digo yo, hermanos, que este tema, anoche hablaba con cierto varón y le digo que está registrado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Acabamos de tocar Apocalipsis. Ahora vamos a ver la cintura de la Escritura. Dice así, capítulo 11 de 1 Corintios y verso 11. Oiga bien, hermanos. Y esto compagina con lo que le sucedió a Adán. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. ¿Verdad? Allá cuando Dios formó a los animales y le dijo a Adán: vaya, aquí, dijo él, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea. ¿Qué quiere decir idóneo? Que tenía que usar la idea, ¿verdad? Y le dijo: vaya, aquí están todos los animales, ve cómo les pones. Y la Escritura registra que todos los nombres que tienen los animales, el león, el elefante, el leopardo y todo eso, Adán se los puso. Y ese es el nombre que llevan. Pero ¿qué pasó? Dice que él siguió triste. ¿Por qué? Porque no se halló ayuda idónea para él. Fue entonces cuando Dios procede y lo hace caer en un profundo sueño y le saca una costilla. Y después la gran sorpresa de él, encontrarse a su lado una hermosa mujer. Esto será, dijo, carne de mi carne, hueso de mis huesos, por tanto se va a llamar varona, porque del varón fue tomado. Entonces, hermanos, y en la carta a los Gálatas dice también, el apóstol Pablo vuelve a repetir que en el Señor ni la mujer es sin el varón, ni el varón es sin la mujer. Ambos se necesitan. Solamente, hermanos, quiero leer Gálatas 3:28. Dice así: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros, dice el apóstol Pablo, sois uno en Cristo Jesús. Aquí, hermanos, ya en la iglesia, aquí todos somos una sola cosa. Aquí nadie es más, ni el varón es más, ni la mujer es menos, tampoco la mujer es más, ni el hombre es menos. Gracias, hermanos. Bien, hemos concluido con el tiempo de comentarios, hermanos, pues lastimadamente el tiempo es corto, es breve y se va de rápido, ¿verdad? Así es que vamos a dejarlo para otra oportunidad.
Otra oportunidad. Seamos breves, hermanita, porque el tiempo ya finalizó, ¿ve? Ya concluyó. Paz, amada Paz, iglesia. Solamente un poquito, hermano, porque a veces, ¿verdad?, hay debilidades. Sí. Y entonces, tanto hermanas como hermanos, a veces hay divorciados en la iglesia, ¿verdad? No es que eso no se ha dado, o habemos, mejor dicho. Entonces, pero la palabra de Dios no deja puertas cerradas, ¿verdad? Eso también lo entendemos. La palabra de Dios nos dice, si alguno, dice, se divorcia, quédese solo, sin casarse. Entonces, podemos ver nosotros, ¿verdad?, que las cosas se han dado. Quizás no hemos alcanzado a entender o a lograr la madurez para lograr ser como aquellas mujeres del ayer, hermano. Pero las que todavía están y lo oyen estos mensajes, pues muy bueno fuera que sí sean buenas luchadoras, hermano, para poder vencer los obstáculos como aquellas mujeres del ayer, de aquella mujer de aquel hombre malo que tanto, y ella pues todo se puso a favor de verdad de aquel hombre. Entonces están todas esas historias para nosotros, sí, y son de la palabra de Dios. Esos son consejos, hermano, y para que no nos sintamos pues defraudados los que ya caímos en tal cosa, ¿verdad? La recomendación está quedarse solo, ¿verdad? Y para servirle al Señor, sí, solamente, hermano. Sí, hermano. Paz. Paz, hermano. Grande responsabilidad pesa sobre los guías espirituales, hermanos. Grande responsabilidad, porque la palabra de Dios dice, ciego que guía ciego, dice. Alguien va a despertar en la eternidad divorciado 2 o 3 veces. Y se va a equivocar grandemente creyendo que está luchando, hermano, fuera de las normas espirituales, fuera de los conceptos divinos. Porque el matrimonio es uno. Dios le hizo una sola mujer, a Adán no le hizo 2 ni 3. Carísimos hermanos, eso se dio en el Israel del ayer, el divorcio, por causa de la dureza de corazón. Pero Dios nos demanda que hoy en día nosotros, dice que enternezcamos nuestro corazón. Si hoy oyeres su voz, dice, no endurezcáis, ¿qué, hermanos? Vuestro corazón como los del ayer que lo endurecieron y no entraron al reposo de Dios. Y nosotros queremos entrar. La esposa dice, como dice, hermanos, dice, ven Señor, ¿verdad? Así dice el libro de Apocalipsis. Carísimos hermanos, por causa del tiempo, y el tema fue tan interesante, hermanos, tiempo nos hizo falta, pero como esto es para toda la vida, ¿verdad, hermanos? De estar analizándolo, solo vamos a leer la conclusión, poniéndonos de pie, hermanos. Dice así, la conclusión, si ya la tenemos. Para llegar a tener unidad en el matrimonio, así como la iglesia con Cristo, es necesario esforzarse como cónyuges, dejando todo individualismo y viviendo como una sola carne, experimentando así lo agradable que es recibir y dar amor. Dios bendiga esos hogares, hermanos. Oremos por nuestros hermanos, que la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea quien gobierne vuestros corazones. Paz a vosotros, hermanos.